Muy buenas tardes. Bueno, benvinguts a la Casa SEAT. Yo soy Gabriele Palma, soy el director de Casa SEAT y hoy tenemos el privilegio de acoger en nuestro auditorio Jordi Nadal. Jordi Nadal es un amigo, pero sobre todo es un grandísimo experto de todo lo que es el mundo editorial de los últimos muchos años y que es un emprendedor que de verdad ha creado un mundo muy interesante con una cantidad de publicaciones impresionante. Y Jordi, un poco como también intentamos hacer nosotros, al final trabaja también en el mundo de la cultura, obviamente, que es un tema súper importante para nosotros. Como sabéis, Casa SEAT es un espacio que quiere fomentar cada vez más la conexión entre la movilidad y la cultura, por lo tanto, cuando tenemos la oportunidad de encontrar personas como Jordi, para nosotros de verdad es un privilegio poder compartirlo con vosotros. Además, Jordi, al final de su presentación, que seguramente será muy interesante, ofrecerá a los que se han interesado también una de las últimas publicaciones que ha cuidado directamente él y que está intitulada a la libroterapia, ¿no? En cómo el leer y el conocer más ayuda de verdad a desarrollarnos de forma mejor. Por lo tanto, sin más, dejo la palabra a Jordi y, por favor, un aplauso de bienvenida. Gracias. Gracias, Gabriele. Muchas gracias por su presencia, por vuestra presencia. Vamos a intentar pasar un rato hablando de qué es leer, cómo nos mueve y nos conmueve, ¿no? Cuando teníamos que ponerle un título a esto, pensé, ¿por qué no intentamos hacer un homenaje y vincular lo que ha sido y es SEAT y la lectura, salvando las distancias? En 1957 en este país se comercializa el primer 600. Y el SEAT 600, con el que yo aprendí a conducir, modernizó en muchísimos sentidos España. Ese movimiento del automóvil forma parte de las personas que somos ya entre el público más talluditos. Sabemos que tiene mucho que ver con la modernización de un país, con moverse, con la libertad, con el progreso, con el trabajar, con el aprender, con el desear, con el vivir con los ojos abiertos. Entonces vamos a movernos, pero esta vez en lugar de con un SEAT 600 o un Cupra, os invito a que compartamos un rato moviéndonos con la lectura, ¿no? Y como ha dicho Gabriele, luego al final, las personas que habéis tenido la gentileza de estar aquí, al final aquí hay unos cuantos libros de libroterapia y me encantaría regalaros uno a cada una de las personas que estáis aquí, si os apetece. Mi idea sería hacer una charla de unos 30-40 minutos y que luego haya tiempo de hacer preguntas y de compartir cosas si os pareciesen alrededor de la lectura. Me voy a mover poco, aunque estoy microfonado para moverme bien, pero me han dado instrucciones que hay unas cámaras que si me muevo mucho salgo de registro y nada peor para un conferenciante que salir de registro. Entonces vamos a intentar estar registrados y registrables. ¿Qué son los libros, no? Seguramente, si os habéis apuntado a esta charla es porque tenemos en común que nos gusta leer, que la lectura nos mueve y nos conmueve. Y lo que quisiera es compartir con vosotros algunas cosas que probablemente son más que obvias. Me disculparéis que os trate de ti. La cercanía de los libros creo que nos une, os podría llamar de usted también, pero en ambos casos seguiría habiendo el mismo respeto, ¿no? Creo que los libros nos unen y me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones. Tengo aquí un pequeño guión con algunas chuletas que me dan algunas pistas para recordar cosas alrededor de ¿qué nos aporta la lectura? El libro que luego os daré, Libroterapia, lleva 3 ediciones, sale de... esto está vinculado a la charla, no he venido aquí a hablar de mi libro, he venido a hablar de lo que nos une, que es la lectura, ¿eh? Francisco Umbral decía que en Madrid a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan, en Barcelona a las 6:30 de la tarde o das una conferencia o te la dan, ¿no? En el año 2016, el director general de Recursos Humanos de CaixaBank, Xavier Coll, me dijo, escucha, entre la gente de empresa tú has leído bastante y entre los que han leído mucho sabes de empresa. ¿Por qué no preparas un curso para los directivos de nuestra empresa, de CaixaBank, para que utilicen la literatura para ser mejores directivos y mejores personas? Hice una primera versión del curso, el libro, etcétera, en el año 2017, creo. 2 años más tarde, un poco más completa, y esta última justo en el año de la pandemia. Como contiene la palabra terapia post-COVID o durante el COVID o por efecto del COVID, todas las personas estamos más atentos a aquella palabra
que pueda contener la promesa de la terapia o del bálsamo o de cuidarnos o de acompañarnos, que es una de las cosas centrales que sabemos que hace con y para nosotros la lectura, ¿no? Y a eso vamos a hablar de la lectura, algunos aspectos de la lectura. Yo no tengo la suerte de saber griego antiguo, pero algunas personas me han enseñado algunos conceptos clave, y un concepto clave que me gusta mucho es la diferencia entre cronos y kairos, ¿no? Cronos es esto, un reloj, el tiempo objetivo, la hora exacta, etc. La hora exacta, la hora matemática, la hora objetiva. Y eso es cronos, 1 minuto de 60 segundos. Pero tienen los griegos un concepto que es kairos, que es un tiempo con sentido, un tiempo con mayor intensidad, un tiempo en el que pasan las cosas que merecen la pena. De hecho, hay varias traducciones de la palabra kairos. Kairos sería un lapso indeterminado en el que algo importante ocurre, algo importante ocurre. Y Hesíodo decía, todo lo que es mejor que algo, ¿eh? Y Eurípides es el mejor guía en cualquier actividad humana. Es decir, un tiempo cualitativamente mejor. Y creo que si estamos aquí y habéis tenido la gentileza, la curiosidad de estar en una charla que es leer, es moverse y conmoverse, es porque somos lectores. Y si somos lectores, tenemos algo en común porque nos gusta encontrar, buscar y encontrar cosas que nos dan pistas de calidad para entender, para ver, para apuntar, para servir, para mejorar, para profundizar cosas de nuestras vidas, ¿no? Yo tuve la suerte de he conocido en 30 y pico años de edición a muchos autores, pero conocí, por ejemplo, a José Luis San Pedro, que es una de mis grandes suertes, haber sido amigo de José Luis San Pedro. Y José Luis San Pedro me decía, hay que ser minero de uno mismo. Y en esta imagen tan hermosa de ser minero de uno mismo está la invitación a entrar en una mina, ir en profundidad y excavar, moverse en los diversos pisos y en las diversas direcciones de lo que pudiese ser nuestra alma, aquello más profundo que podamos tener. Por tanto, si estamos hablando de la vida, de vivir y pospandemia, es interesante cómo nos conmina a vivir con mayor intensidad. Estamos hablando de la gestión del tiempo. He traído un calendario de estos de sobremesa. Está en el mes de septiembre. Yo tengo 59 años, a punto de cumplir 60. Si la vida de un hombre en este país, más o menos las expectativas de vida son 78, 80. Si la vida fuese un año, yo estoy en esta hoja en septiembre. Estoy en esta hoja en septiembre. Estoy en esta hoja. En la mejor versión estoy en la hoja de septiembre, si la vida fuese un año. Por eso leo, porque estoy en septiembre y quiero vivir un tiempo kairos. Quiero ser minero de mí mismo. Quiero leer cosas que me enriquezcan y que me hagan moverme y conmoverme. Cosas que me cuestionen, que me enseñen matices. Dicen que los fanáticos son personas que no quieren cambiar ni de tema ni de opinión. Y la gente de pensamiento simple es bipartisana, ¿no? O blanco o negro. Pero para la gente que trabajamos, por ejemplo, en el sector editorial, en las industrias gráficas, no sé si ustedes conocen, si conocéis una cosa que se llama el Pantone, es una especie de bloc con números, con colores. En el Pantone hay 1114 colores. Entonces, las cosas no son tan simples como blanco y negro, buenos y malos. O sea, hay que huir del fanático, que es el que solo lee un libro, malamente, vamos mal. Hay que leer, me da lo mismo, un libro al mes, 10 libros al año, 24, uno cada 15 días, que sean buenos. ¿Hay que leer libros y solo libros? No, si lees malos libros vas mal. Más vale ver una buena película que leer un mal libro. Está claro, ¿no? Más vale escuchar una buena pieza musical que ver una mala película. Más vale tener una buena conversación que estar en una mala obra de teatro. Se trata de leemos para completar la promesa que de algún modo tácitamente hicimos a las personas que más nos han querido. Si hemos tenido la suerte de tener buenos padres, leemos para completar la promesa de la gente que más nos ha querido, que nos ha querido educar el gusto, del mismo modo que un padre o una madre. Yo soy padre de 3 hijos e intento educar el gusto de mis hijos para que en el paladar refinen su gusto
y disfruten de cosas y desarrollen curiosidad y tengan una gama más amplia y disfruten de cosas distintas, de registros más grandes. En el sentido del gusto hay que desarrollar un sentido del gusto también en la música que escuchamos, en el cine que vemos, en las películas que elegimos, en las conversaciones que tenemos. Y esto tiene mucho que ver con la lectura, porque un libro es una conversación sincera. Un libro es una conversación sincera. Un buen libro, hay alguien que ha metido ahí, sea ficción o no ficción, algo importante, algo muy condensado. Sea en la hoja que esté, la persona que esté, pero está diciendo, esto soy yo. Esto es lo que me importa. Esto es lo que siento. Esto es lo que vivo. Esto es lo que me expresa. Esto es lo que me cuestiona. Esto es lo que me interroga. Esto es lo que me afirma. Esto es lo que me pule. Rilke, un gran poeta alemán, tenía en un poema, en un soneto maravilloso, el torso de Apolo, una línea final que dice: Du musst dein Leben ändern, tienes que cambiar tu vida, porque tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, estamos pensando, queremos vivir una vida en relación con el tiempo cronos, con el tiempo objetivamente hablando. Esto tenía que empezar a las 6:30, tiene que terminar a las 7:30. Yo digo, hablo media hora, 40 minutos, contesto a preguntas. Si tuvieseis la enorme gentileza de hacerme preguntas, eso completaría mucho esta sesión. Y luego os lleváis un libro. ¿Y acaso en las preguntas puede haber el eco, la reverberación de aquellas lecturas que habéis hecho, que entrarán en contacto con mis lecturas y con mis reverberaciones? Y como en una sala de concierto, antes de empezar el concierto, que el primer violín da la nota. Yo no sé de música, ¿no? Pero es que afinan, ¿no? Ese momento en el que se afinan los instrumentos, en el que se está buscando una armonía para buscar un momento en el que las cosas se detienen, un momento en el que no estás haciendo multitasking. Este espacio es bendito porque estamos fuera de cobertura, no necesitamos ponernos en modo avión. Este espacio, si lo alquilan, lo tendríamos que alquilar cada día, porque estamos fuera de cobertura un rato y tenemos tiempo de estar con nosotros mismos. Hay un tiempo cronos y hay un tiempo kairos, y si mi charla fuese buena, me encantaría que fuese una charla que, solo por el hecho de que está recogiendo muchísimas lecturas, intenta ser una charla kairos. Tengo un gran amigo que me hablaba de que a sus hijos les decía: tenéis que tener unos estudios para tener una cosmogonía, una visión del mundo, algo, unos estudios, tienes que estudiar algo, ¿sí? Tienes que tener un oficio con el que ganarte la vida y tienes que tener una afición. Son cosas distintas, ¿no? Unos estudios, su hijo en este caso había estudiado historia, es una carrera magnífica para tener una visión del mundo. Podría haber sido biología, otra carrera magnífica, es decir, no hay una carrera mejor o peor que otra, ¿no? Un oficio, como él tenía hoteles y restaurantes, su hijo se hizo cocinero, y una afición, la música, tocaba el saxo. Yo lo tengo mal, porque yo estudié filología alemana, y mi oficio es ser editor, y mi afición es leer. Estoy marcado por, me importa, vivo de, y me apasiona, y he estudiado leer, la lectura. Estar abierto, dame más. Dame más en un mundo. Creo que Google dice que hay 135 millones de libros que se han editado en la historia de la humanidad. Y yo me he olvidado de traer hoy, quería traer, aparte del calendario, una fichita escrita a mano del año 1978, cuando yo tenía 16 años. Yo hago una ficha de cada libro que leo desde que tengo 16 años. Y en estos 43 años tengo 1989 fichitas. Ante 135 millones de documentos, no me puedo poner estupendo, porque es ridículo la cantidad de libros que he leído. No se trata de leer ni poco ni mucho. 300 buenos libros leídos es el paraíso. Y si en toda una vida no te da tiempo de leer 300 buenos libros, es que no tienes ganas de leer. Si en toda una vida, si lees
a partir de los 16 años, y vive 60, 70, 80 años. Leer 3 o 4 libros por año ya serían 300, ¿no? Y si lees uno por mes, son muchos libros. Pero no pasa nada porque tú vas a una librería, cualquier librería en España, en Barcelona, cualquier librería tiene 15.000 títulos. Por eso es importante también buscar sintonía. Ya iremos a esto. Pero estamos hablando de... Hay gente que por vocación tiene pintar, otros hacen surf, otros hacen yoga, otros hacen deporte, etc. Algunos leen. C.S. Lewis, un autor que escribió, entre muchas otras obras maravillosas, un libro sobre el duelo que se titula Una pena en observación. Tal vez recordaréis una película mítica con Anthony Hopkins y Deborah Winger que se titulaba Tierras de penumbra. Piel de gallina. Chris decía gallina de piel. Piel de gallina. Una película sobre el duelo, sobre el amor, sobre la pérdida. C.S. Lewis decía, leemos para saber que no estamos solos. Que no es poco, ¿eh? Esto lo he añadido yo, el que no es poco. Leemos para saber que no estamos solos. Leemos porque nos conocemos mejor leyendo. Leemos porque es saber más, porque es comprender más, porque es entender. Spinoza decía algo así como no reír, no llorar, no odiar, sino comprender, algo así. Spinoza, el gran filósofo, decía comprender. Mucho más importante que tolerar. Tolerar indica te tolero. Me molestas, pero te miro un poco por encima. Comprender. Leer y comprender aporta serenidad. Y no nos va nada mal ahora que estamos tan apresurados, ¿no? Es decir, entre la presión de este instrumento tan poderoso, en lo bueno y en lo malo. Y un libro que te invita a detenerte un momento y respirar. Creo que los libros y la lectura nos ayudan mucho a no descentrarnos. Estar por un momento recogidos. Estar por un momento en silencio. En el año 87 yo trabajaba en Círculo de Lectores y había un informe de lectura. Teníamos informantes que nos ayudaban a elegir los libros que compraríamos los derechos para editar en Círculo de Lectores. En los informes de lectura siempre hay argumento en 2 líneas, estilo en 2 líneas, factores positivos, factores negativos. Era un libro tan malo que en factores positivos el que hizo el informe decía se puede leer mientras se ve la televisión. 1987. Groucho Marx le mandó un tipo un libro y Groucho dijo, desde que he agarrado su libro en las manos hasta que lo he soltado, no he parado de reírme. Ahora solo estoy esperando el momento de leerlo. Si agarras un buen libro, te cuenta muchas cosas muy importantes. Muchas veces, seguro, si aquí estamos entre lectores, si os habéis apuntado a esto, estamos entre lectores, estoy seguro que a veces habéis comprado un libro para regalárselo a alguien y de algún modo, explícita o tácitamente, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor conciencia de riesgo, con mayor o menor contenido amoroso, le estáis diciendo algo a alguien muy importante para vosotros. Eligiendo un libro. Yo hago broma y digo, si tú lees El Principito cada 2 o 3 años y no te sigue conmoviendo, tienes que ir urgentemente al hospital a la unidad de cínicos intensivos para que te saquen el cinismo de dentro. Si no te sigue conmoviendo algunas lecturas, hay algo en ti que se está perdiendo. Cuando León Felipe nos exhortaba en su poema que nada se convierta en callo, era una invitación a seguir viviendo las cosas con intensidad. Hablábamos del móvil, de la enorme potencia que tiene el móvil y cómo nos convoca con demasiado poder de seducción a hacer multitasking, ¿no? A hacer demasiadas cosas de golpe.
Eso nos dispersa. La velocidad no es un bien en sí mismo. Tiene que estar en relación a algo. Una ambulancia tiene que ir rápida. Se está intentando salvar una vida. Pero cuentan la anécdota de un tipo que subía al Everest y había un Sherpa que se detenía a media montaña y el otro decía que vamos bien, que estamos subiendo muy, muy bien. Y el Sherpa, el mito dice, la leyenda dice que dijo, subimos muy rápido, mi alma todavía está a medio camino. Quiero decir con ello, del mismo modo que no sería bueno un jardinero que estirase los pétalos de las rosas para que creciesen más rápido, la lectura nos permite darle tiempo a las cosas para que nos impregnen. Ese silencio que nos da entre una página y otra y un párrafo y otro, poder releer, es un espacio muy importante porque ahí están los matices. Rilke, cito de nuevo a un poeta que me gusta mucho, Rainer Maria Rilke, dice, porque del mismo modo que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño. Y a mí esta imagen me gusta muchísimo. Rilke tiene unas imágenes en sus poemas tremendas. Vivimos muy felices y vivimos muy veloces y vivimos muy ansiosos, vivimos muy rápido. Ralph Waldo Emerson decía, cuando caminas por una capa de hielo demasiado delgada, la única salvación es la velocidad. Si te detienes, se va a partir el hielo y te hundes en el agua helada. Y a veces es un poco como vivimos. Por eso intento, en este momento en el que estamos, un grupo de personas que entiendo que compartimos pasión por leer y por escuchar, intento hablar teniendo a mi lado todos aquellos libros y fragmentos que me han hecho muy feliz, que me han hecho crecer, que me han interrogado. ¿Para qué leer y para quién? Una conferencia, cualquier conferencia que alguien hable de la lectura, hay un momento donde tiene que decir, ¿quién ha leído El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl? Normalmente más de la mitad de la gente lo ha leído. Los que aún no lo han leído, qué suerte tienen, porque es un libro importante para encontrar algunas pistas esenciales. Según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, hizo una encuesta hace unos 40 años con Book of the Month Club en Estados Unidos y llegaron a la conclusión que era una de las 20 obras fundamentales de pensamiento y de no ficción del siglo XX. Viktor Frankl estuvo en Auschwitz. Seguro que ¿cuántos de aquí habéis leído El hombre en busca de sentido? 1, 2, 3. Bueno, pues hay un 60% de la gente que no lo ha leído aún. ¿Qué suerte tenéis? Está bien. Es como ¿cuántos han descubierto la versión del año 56 de las variaciones Goldberg tocada por Glenn Gould o la después del 81? ¡Qué suerte! ¿Cuántos habéis visto América, América de Elia Kazan? Una película en blanco y negro que es tan buena. A mí me conmueve profundamente. Entonces la lectura me mueve y me conmueve tanto como movió a la sociedad española al SEAT 600, que la reactivó. Le dio una oportunidad, le dio alegría, le dio esperanza, le dio movimiento. Vicente Aleixandre, un premio Nobel de Literatura, decía, hacer es vivir más. Oden, un gran poeta, decía, we were put in this earth to make things. Nos han puesto en esta tierra para hacer cosas. Yo digo en catalán, fer em fa, hacer me hace. Pero Vicente Aleixandre, un poeta, decía, hacer es vivir más. Hacer cosas. También ser. Hacer no tiene que excluir el ser, la esencia del ser. Pero hacer es hacer cosas. En el siglo II a.C., Pierre Grimal, un gran historiador de Roma, cuenta una cosa que leo, la cita textual de un pequeño librito de Pierre Grimal que es Historia de Roma. Cuenta lo siguiente. En el siglo II a.C., Roma ya había conquistado Grecia y un grupo de senadores quiso invitar a un grupo de filósofos griegos a visitar Roma. Una parte del Senado decía, pero ¿qué nos tienen que contar estos si los hemos conquistado? Nosotros somos Roma, los dueños.
y otros querían aprender de los filósofos. Y Pierre Grimald dice, cito, los romanos ya conocían a los filósofos griegos. El éxito de los embajadores del año 155 a.C. demostró que los romanos estaban ávidos de filosofía. No les bastaba con haber conquistado la mitad del mundo, sino que además querían saber qué hacer con su conquista y cómo gobernar razonablemente sus vidas. Fin de la cita. No es solo conquistar. ¿Qué hago con esta conquista? Y cómo gobernar razonablemente sus vidas. Fantástico, ¿no? A mayor poder, mayor responsabilidad. Y a mayor poder, más importante es no desperdiciar la oportunidad de hacer las cosas bien. Como hay tantos libros, y antes os decía, yo leí un informe, en algún momento Google decía 135 millones de libros. Yo este año he ido, el año pasado no hubo, a la Feria del Libro de Frankfurt, la feria del libro más grande del mundo, cada año en octubre. Hace 33 años que he ido, el año pasado me la perdí por la pandemia, este año he vuelto a ir. Es una feria que en 4 días van 300.000 personas, de 100 y pico países, de 8.900 editoriales. Entran cada día 56.000 profesionales durante los días de la feria. Este año ha sido mucho menor, pero cada año ahí se presentan más de 1 millón de libros nuevos. Solo en España se publican 70.000 títulos nuevos, ¿vale? Entonces, ante este follón tan grande de libros, es interesante encontrar personas que nos den pistas, atajos, contraseñas, que es lo que todos hacemos cuando leemos un buen libro y conocemos a un amigo o una amiga que tiene criterio y se lo recomendamos cuando compartimos criterio. Por eso es tan importante tener no solo un médico de cabecera, es importante tener un librero de cabecera, es importante tener amigos que te den pistas. Cuando tú ves una buena película, lo cuentas. Cuando tú descubres una buena serie, lo cuentas. Cuando descubres un buen restaurante, lo cuentas. Si descubres una buena cala en la que hay poca gente y hay buena sombra y tal, lo cuentas, pero eres muy generoso, ¿eh? Una buena cala en la playa en la que hay sombra y tal, ¿vale? Pero es un gesto de amistad contar las cosas que valen la pena. Todos contamos los restaurantes que nos gustan, todos contamos los libros que nos gustan, todos compartimos la música que nos gusta, todos decimos, ¿ya ves? ¿Ya has visto Sucesión? Está en HBO Max, pero tela, si lo tenéis, tela. O yo qué sé. O Condena, Time, en Movistar Plus. Cuando veis una buena película, lo contáis. Cuando encontráis un buen libro, lo contáis. Entonces, hay que elegir, porque hay mucho libro. Y en ese proceso de elegir, es como cuando escucháis, a veces cuando entráis en un taxi, no pensáis, me he equivocado el taxista, este tiene una radio que es un plomo, no es de mi sintonía. ¿En música o en contenido político? ¿Sí o no? Es decir, todos buscamos una sintonía más o menos afín. Es conveniente también ampliar el registro de las sintonías, porque si no, precisamente por las nuevas tecnologías, hay aquello de que el algoritmo se retroalimenta y puedes estar escuchando todo el día a la gente que piensa exactamente lo mismo que tú. Un poco de curiosidad es interesante, ¿no? Porque si no, hay gente que ve que sus prejuicios se ven confirmados. Aunque Graham Greene diga, creo que es en El factor humano, dice, me gusta la gente con prejuicios porque tiene algo en común con los ideales. Pero eso es Graham Greene y está bien. Samuel Goldwyn, el de Metro-Goldwyn-Mayer, tenía guionistas. Y les decía a sus guionistas de películas, estoy harto de películas con tópicos viejos, escribidme guiones con tópicos nuevos. Chekhov, uno de los más grandes autores de todos los tiempos, de la literatura rusa de todos los tiempos, y mundial y universal, decía, una obra de teatro solo necesita 2 personajes, él y ella. Todo que ahora cuando dices esto ya es un poco más complicado, porque tienes que decir, hay una cantidad de cosas líquidas, pero no entremos en esto. No entremos en esto. Este no es mi negociado. Mi charla es de mover y conmoverse. Hay gente que nos ayuda a elegir bien. No es como aquellos 2 poetas que eran tan malos que uno le decía al otro, no me leas que me influyes. A lo que el otro le contestaba, si me lees, te leo. Ahora porque ya no funciona, pero antes ibas a una casa, alguien había hecho un viaje y te esperaban en la cena. Aún no habías terminado los postres y ¡pam! Ya te ponías la máquina de diapositivas para soltarte el viaje a las cataratas del Niágara.
clac, 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 clac. Si me lees, te leo. Benjamin Carson, un tipo afroamericano que llegó a ser jefe de neurocirugía pediátrica del Johns Hopkins Center en Estados Unidos, en Baltimore, cuentan una historia que contó en un programa de la radio, en el National Public Radio, en Estados Unidos, en la radio pública. Había un programa que se llama This I Believe, que mueve mi vida. Y el tipo contaba cómo su madre, afroamericana, madre soltera, limpiaba casas para echar la familia adelante, sacar la familia adelante. Y él era un gran estudiante, pero cuando entró en la edad del pavo, le dijo a su madre, quería gustar a las chicas, y le pedía a su madre dinero para comprarse camisas más bonitas. Y su madre dijo, hijo, yo hago malabares para llegar a fin de mes, te daré a ti todo el dinero y gestionas tú la economía familiar, porque empezó a ir mal con las notas, quería ligar, estaba atento a otra cosa, la biología pedía paso. Y cuando él se dio cuenta del esfuerzo que hacía su madre, se avergonzó y siguió estudiando y acabó teniendo la gran carrera que tuvo. Su madre les hacía, creo que estaban en Detroit, creo recordar, no recuerdo exactamente qué ciudad. Su madre hacía que sus hijos fuesen a la biblioteca pública a sacar libros y que hiciesen un resumen de los libros. Y ella lo tenía que leer. Y cuando se hizo mayor se dio cuenta que su madre era analfabeta, pero hacía ver que leía los informes, porque le daba importancia a la lectura. Hay estudios que demuestran en ciudades de Estados Unidos que si hay una línea imaginaria en la ciudad o real, como podría ser en Barcelona, la Diagonal, si en una de estos dos barrios hay una biblioteca pública que funciona bien, hay menor índice de criminalidad y hay mejor convivencia en los vecinos. Pasan cosas bonitas con los libros. Entiendes cosas mejor. Gregorio Luri, un gran pedagogo, dice que hasta los 9 años los niños y las niñas aprenden a leer y después aprenden leyendo. Esto es, si no aprendes a leer no puedes aprender, porque aprender es entender las cosas en un contexto. Gregorio Luri dice también que estudios demuestran que una familia pobre de una rica en lo que más se diferencia en la educación de los niños es en el vocabulario que tienen los niños. El amor se expresa con palabras. El amor se construye con palabras. La realidad se construye con palabras. Quien controla las palabras controla la realidad, está en menos desventaja. Tiene más recursos. Un día en agosto del 2017 abrí una emisora de radio de madrugada, muy tarde, y al día siguiente recibo un mail de Asturias, de un hombre de 35 años con 2 hijos que me dice, escucha, no sé qué leer, recomiéndame. Estoy leyendo a Camila Lackberg, pero quiero leer más cosas. Yo había leído mucho, quiero recuperar, quiero que mis hijas me vean leer. ¡Guau! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! Cuando hay gente que desde la radio escucha algo y te... Oh, leo, Francisco Javier, me dio permiso para leerlo. Estimado Jordi, animado por su entrevista en Radio Nacional de España, adquirí Libroterapia. El primer libro que he leído por sus recomendaciones ha sido La peste de Albert Camus. Estoy abrazando un libro de Camus aquí. Lo he leído en la UCI del Hospital Virgen de la Rixaca en Murcia, donde me encuentro al cuidado de mi esposa, trasplantada de hígado. Tras varias operaciones han surgido muchas complicaciones. Aquí todos los días observo a la muerte abrazando a muchas familias y quizá mañana abrace a mi esposa. Casualidades coyunturales y coincidencias con la obra de Camus aparte, quiero agradecer el esfuerzo realizado por su parte en la realización de su libro y el convencimiento con el que defiende usted la importancia de realizar estas lecturas. Creo que es de suma importancia, un deber, diría incluso, conocer estas obras que sin duda transforman nuestra vida y dan sentido a nuestras luchas diarias. Javi, pianista, profesor de música y valores éticos en tal instituto en Alcantarilla, Murcia. Me mandaron una foto, los dos. Ella sobrevivió y yo soy muy feliz. Buah, buah, buah. Leemos para saber que no estamos solos. Omar, desde México. Querido Jordi, gracias a una muy querida amiga española he conocido su libro, Libroterapia. Como en México no estaba disponible, físicamente lo compré vía
una empresa muy grande que empieza por A. Y ha sido deslumbrante. Nunca fue tan efectiva una lectura para mí, ya que, como suele pasar en la vida, su libro hizo su aparición justo en el momento preciso. Soy mediador de lectura en la Ciudad de México. Trabajo con niños, padres de familia y profesores en las escuelas públicas. En muchos lugares de México hemos sido sacudidos por el terremoto, por la naturaleza, y tenemos miedo. Sin embargo, la lectura, usted mejor que nadie lo sabe, es el mejor camino para encontrar la paz, una consciente y proactiva. Por eso le escribo, para agradecerle por Libroterapia, que nos ha guiado en varias tertulias y talleres que pretenden encontrar esa paz. Jordi, gracias. Omar Santiago, Ciudad de México. Me dio permiso Omar. Y este, de Danila, en México, yo edito, en 15 años he editado a 1000 libros, casi. Voy a editar el número 1000, una biografía de Camus. Y publiqué un libro que se llama Inteligencia Matemática, que escribió Eduardo Sáenz de Cabezón. Y vendimos los derechos a varios idiomas, entre ellos al italiano. Y un día Eduardo Sáenz de Cabezón me pasa un mail de Danila. Hola, mi nombre es Danila Malandra y soy profesora de matemáticas en una escuela de secundaria. Quisiera transmitirle que la lectura de su libro Inteligencia Matemática me ha ayudado a animarme en estos días de descanso forzados por el terremoto que sacudió mi ciudad, Camerino. Yo también estoy convencida de que el juego puede estimular a nuestro matemático interno y ayudar a recuperar a muchos de los estudiantes desanimados. Gracias de corazón. ¡Buah! ¡Buah! En la película Shakespeare in Love hay un momento en el que hay un tartamudo en la película, no sé si lo recordáis. Y en un momento hay un actor que se pone enfermo, pasa algo y les falta un actor. Y le dicen que se ponga el tartamudo. Y el tartamudo habla con fluidez e interpreta su papel en la obra de teatro. Y dice, miracles happen. Los milagros suceden. A veces pasan. En una librería pasan cosas maravillosas. En una librería pasan cosas maravillosas. Los libros son salud. En griego antiguo de nuevo, scopos, microscopio, telescopio, mirar, concreto, telescopio, mirar a lo lejos, microscopio, mirar a lo cerca, pero hay otro verbo que es orao, de panorámico, de ahí viene panorama, de ahí viene panorama, un mirar más amplio. La lectura es un mirar más amplio. Cuando hace 4 años hice Libroterapia hablaba de leer como una forma de salud mental. Supongo que estamos todos de acuerdo que la lectura nos ayuda a salir de esa enfermedad tan terrible que es el yo mime conmigo mismo. Y mucho más pospandemia, donde la palabra bálsamo, y ya no curar, que cuando es preciso hay que curar, pero no siempre es posible. Cuando no es posible curar, hay que cuidar y acompañar. La lectura acompaña. Tiempo y decisiones, estoy acabando. Rita Levi Montalcini, quien fue premio Nobel de Medicina, una judía italiana que murió a los 100 y pico años, dijo en un libro que hablaba a la gente joven que tus elecciones más tus acciones son tu futuro. Lo que eliges leyendo también configura tu futuro, ¿no? Píndaro decía, llega a ser el que eres aprendiendo a ser quien eres. Estoy terminando. Nuccio Ordine cuenta muchas cosas preciosísimas en un libro bellísimo que se llama La utilidad de lo inútil. Ahora que están sacando la filosofía de los programas de bachillerato, tenemos serios motivos de alarma. Nos quieren más burros que nunca. Simon Leys, un sinólogo, dijo, si te tienen que operar 2 cirujanos y los 2 son técnicamente igual de impecables, elige al que le guste Chekhov. A mi juicio entiendo, si a mí me tiene que operar un cirujano o una cirujana y los 2 técnicamente tienen la misma capacidad técnica, 9,7 sobre 10, elegiré al que le guste Chekhov, Auden, o Shakespeare, o Giuseppe Ungaretti, o cualquiera de los autores que me gustan, porque sé que si me está operando, aparte de operar un problema técnico, estará pensando en mis sueños, en mis ilusiones, en todo lo que me importa, en todo lo que me importa. Termino. Y vamos a preguntas, si me ayudáis. Leer buenos libros es decirse, por fin, un poco de sinceridad, porque es la literatura la que te dice la verdad. Esas mentiras que están encuadernadas contienen muchísimas verdades. 6 ideas y vamos a las preguntas, si os parece. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Si no, puedo contar más cosas. Pero si me entregáis la gracia de preguntas, observaciones y comentarios, me sentiré mucho menos solo. Una idea fundamental, Cronos y Kairos. Y antes Scopos y Panorama. Un tiempo objetivo, un tiempo de calidad. Una mirada concreta,
una mirada panorámica. Eso es la lectura. Una segunda idea, el kintsugi, que sabéis que es ese polvo de oro y resina para las piezas que se han roto, que en Japón primorosamente recomponen. La lectura es el polvo de oro y la resina que nos recompone cuando continuamente, por el mero hecho de vivir, nos rompemos, nos gastamos, nos desengañamos, nos entristecemos a veces. Y luego también nos hacemos más libres, más fuertes, más luminosos, más alegres. Hay libros, ¡buah! Hay libros infantiles que hablan del duelo. Yo tengo un libro infantil que lo lee mi hija, ahora tiene casi 10 años. Y cuando lo lee, me hace un nudo en la garganta y en la vida y en todo. Porque es un hermosísimo libro sobre el duelo. Del mismo modo que en Japón, en los países que están en fallas sísmicas, con muchísimos temblores, los arquitectos tienen que tener, técnicamente hablando, un conocimiento de los materiales y de la construcción para conseguir que los edificios sean más sólidos y no se vengan abajo con un temblor. Yo creo que la lectura nos hace hacer un máster de arquitectura antiseísmos. Que la lectura no permite oportunismos, te construye sembrando con mucho tiempo de anticipación. No digo que la lectura sea una solución, digo que la lectura nos hace más fuertes. Si hay un incendio necesitamos un extintor. Pero si tienes un problemón grande en la vida, haber leído una docena y media de buenos libros te da algunas pistas de cómo reaccionar. Leemos de nuevo con C.S. Lewis. Leemos para saber que no estamos solos. Hay gente que dice que hay que leer para entretenerse. Hay gente que dice que hay que leer para aprender. Y Flaubert decía que hay que leer para vivir. Yo leo para vivir. Yo leo para vivir más. Yo leo para estar menos solo. Yo leo para ser minero de mí mismo. Yo leo para expandir mi vocabulario y mis sentimientos. Yo leo para interrogarme. Yo leo para luchar con mis zonas oscuras. Yo leo para reconocerme en las alegrías y en las derrotas de los otros. Yo leo, por ejemplo, cuando leo Elena Ferrante. ¿Alguno de aquí, las presentes o los presentes, han leído la tetralogía de Elena Ferrante? Yo he sido feliz leyendo 4 novelas de 2 amigas en Nápoles entre 1940 y el año 2000. En 10 años no he leído nada tan grande. O sea, ¿te gustó? A mí me hizo... ¡Bah! Para un hombre, tenemos notoriamente nuestras limitaciones, leer esta tetralogía de una autora italiana que habla de la amistad de 2 amigas y de aquello que sienten en relación con el mundo, con el amor, con la traición, con la familia. Es para volverse loco. Es para volver... ¡buah! Te mete un Pantone de 1114 colores en 4 volúmenes. Te enchufa 1114 colores. ¿Has leído? ¿Estamos de acuerdo? Que la Ferrante es... Queridos, fijaros si es grande la lectura, que yo que tengo una editorial y que no la he editado yo, en lugar de sentir rabia, envidia o cabreo, porque haya un editor que tenga la enorme fortuna de editar a Elena Ferrante, lo que siento es gratitud y admiración. Porque he hablado 45 minutos y no he hablado de ningún libro editado en mi editorial de los 1000 que he editado. Eso es amor, como diría Lope de Vega, y quien lo probó lo sabe. Muchas gracias. Gracias. Vamos a preguntas, ¿os parece? Vamos a preguntas. Por favor. Gracias por invitarnos y ayudarnos a leer. Nos animas, nos empujas. Yo que tengo hijos también, tengo 3.
En mi caso, mi hijo mayor con 22 años habrá leído, y me da vergüenza, 10 libros en su vida. Es un muy mal síntoma, como tú bien decías, desde todos los puntos de vista. Creo que aparte de la labor o de verme a mí de imitación, verme leer y disfrutar, creo que en los colegios, de alguna manera, igual que tomar fruta, que es sana, tomar mucha fruta, más que grasas, pues yo creo que la lectura, vosotros que fomentáis la lectura, que nos ilustráis, yo creo que sería muy importante para tener una nueva generación o chavales, ya no digo como en China, porque es una dictadura, han prohibido los videojuegos durante horas, están prohibiendo ese tipo de actividad en beneficio de la salud, invierten 3 billones, ahora para empezar, 3 billones con B en China para que hagan deporte y para que lean. Bueno, esa es mi pregunta, sobre todo desde la más tierna infancia. Tienen que empezar a conocer, no solamente los que lo obligan a leer en sus cursos, sino que vean cuál es el disfrute, no de sus padres o de personas como tú, sino que ¿cómo se puede hacer, Jordi? Gracias. A ver, muchas gracias por la pregunta. En muchas charlas me preguntan esto, ¿no? A ver, hay gente que... Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples. Hay gente que está dotado para la matemática, otros para el lenguaje, otros para la física, otros para el deporte, para la inteligencia abstracta, para la inteligencia interpersonal, intrapersonal. Cada uno es K1. Como decían en Córdoba, K1 es K1, pero hay K1, ¿no? Entonces, y decía un senequista a otro, oye, que tengo un amigo que es ingeniero, y el otro decía, hay gente para todo. Pero, bromas aparte, dicen los expertos que si han leído hasta los 10, 12, 14 años, aunque luego con la pubertad dejen de leer, lo retoman. Dicen. Una de las cosas que más o menos sucede. 2. Dicen los expertos, bueno, esto es una frase de Einstein, que dice, ¿quieres que tu hijo sea inteligente? Léele. ¿Quieres que sea más inteligente? Léele más. Aquello que decíamos de Lurie. Lurie decía algo así como que la diferencia entre las palabras que ha escuchado una persona, distintas palabras, una persona, familia, pobre, en su sentido amplio, no solo económico, y rica, es en el vocabulario. Hay un vocabulario mucho más grande. Entonces, hay que leerles de niños, en voz alta, la familia. O sea, yo estoy leyendo con Clara ahora El Señor de los Anillos. Los 3 volúmenes. Pero hace poco terminamos de leer Oliver Twist. Entonces, pero sé que hay padres que son buenos padres y buenos lectores y sus hijos no leen. No sé, ya leerán después. O igual tienen la suerte de que no son lectores, pero son extraordinarios compositores o hacen letras. Yo no sé, supongo que Joaquín Sabina es un gran lector y será un poco canalla, pero a mí sus letras de las canciones me divierten muchísimo y me gusta muchísimo. Entonces, lo que tienen que hacer es que sean buenos. En lo que hacen, que sean buenos. Igual no leen, pero son unos camareros maravillosos y hacen que la vida de la gente sea súper feliz. O son ingenieros y hacen que la gente, hacen un exoesqueleto que sean feliz. De todos modos, porque la gente te dice, sí, tú hablas mucho de leer, pero yo conozco un amigo que es pastor, que es analfabeto, pero que nadie ha dicho nadie contra los pastores. Caramba, qué manía con meterse con alguien cuando habla de la lectura. Tengo un amigo que es pastor, que es muy listo, que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que lo normal es que si has leído antes de los 12 años, sea porque has tenido la suerte de tener una muy buena escuela y una muy buena familia, porque si hay el refrán aquel africano que dicen que para tirar a un niño adelante se necesita toda una tribu, pues para educar a un niño, para que sea lector, a una niña, tiene que haber una familia, tiene que haber una escuela, tiene que haber un ambiente. Hay una cosa que dice el informe PISA que es la bomba. Dice, aparte de aquello de que en Finlandia leen más, etcétera, etcétera. Las casas, los hogares, las familias donde hay menos de 20 libros, es casi seguro que habrá fracaso escolar. Y las casas, los hogares, las familias donde hay más de 200 libros, casi seguro que hay éxito escolar. Porque tener libros alrededor es tener más recursos para amueblar más la mente. Entonces, cada familia es un mundo. Yo no sé juzgar, porque igual el momento en el que estaban vuestros hijos en la escuela, había un momento en el que teníais que trabajar mucho y había menos tiempo, porque para crear lectores tienes que dedicarles
Tiempo, atención. Eso de que a los niños hay que darles tiempo de calidad es el recurso del que no tiene tiempo. Es la excusa. No tengo tiempo, no doy tiempo de calidad. Vale. ¿Habéis escuchado alguna paella que se haga con menos de 20 minutos? El arroz necesita 20 minutos. Pues si algo tan simple como el arroz necesita 20 minutos como cocción, para crear un lector tendrás que dedicarle unos minutos de cocción. Y tener la suerte de que haya esa simbiosis entre escuela, familia y sociedad. Entonces, ¿la formación en Finlandia es distinta en España? ¿En Corea es distinta que en España? En Finlandia es un poco más humanista, pero está basada en el esfuerzo. En Corea también. Aquí nos igualan todos por abajo. Venga, venga, progresa adecuadamente. Venga, venga. Todos progresamos por aquí. ¿Sí? Lo que sí sé, y he escuchado siempre, es que si han sido lectores, cuando entran las hormonas no hay lectura que valga, pero luego recuperen cuando son mayores. Esa es una idea. Otra pregunta, por favor. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Gracias por la oportunidad que me das. Muchas gracias. Solamente quiero hacerte una pregunta, pero primero voy a comentar algo. Yo me eduqué en una escuela, yo soy argentino, en una escuela lo que llamamos sarmientina, ¿no? Donde Faustino Sarmiento había marcado las pautas. Y una de las cosas que yo recuerdo siempre, y no he visto, por ejemplo, en mis hijos, que teníamos un libro de lectura nosotros. O sea, un libro de lectura que era escogido, había 2 o 3 libros para que las maestras escogieran para cada grado, y entonces nos hacían leer, primero leer en voz alta, pasar al frente, entonar, puntos y comas, después la comprensión de lo que habíamos leído, y todo eso de alguna manera se traduce después en una ficción por leer y entender. Esto lo digo porque creo yo que en la enseñanza debería, ya que hay preocupación porque los chicos no leen, buscarle la manera de que les sea atractivo volver a la lectura. No digo que lean, no sé, los libros que leíamos nosotros en esa edad, pero hay libros que a ellos les puede interesar, como tú has nombrado a Harry Potter o cualquier otro. Bueno, pequeño detalle. La pregunta. Nombraste a un icono, a un icono muy querido, creo yo, por todas las clases medias de todo el mundo, que es el Fiat 600, que ha sido a partir del cual la familia comenzó a pasear, comenzó a salir, comenzó a trasladarse para poder ver a su familia, a sus amigos. ¿Cuál sería el libro, a tu juicio, que has leído tanto, conoces tanto, el libro icónico de aquella época? Porque cada época tiene lo suyo, ¿no? En 1957 supongo que en España, yo no sé de qué año debe ser El árbol de la ciencia de Pío Baroja, pero yo lo leí en el instituto en el año 78 y es un libro que me marcó profundamente, profundamente. Pero Saint-Exupéry es un poco anterior, pero El Principito es una obra fundamental. A ver, los 10 libros más leídos del mundo, El Principito es uno de los 10, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro Libroterapia, por favor, cuando os vayáis, si tenéis la bondad, llevaros este libro, me hace mucha ilusión, aunque solo sea para ver lo que hemos compartido juntos. Está Martes con mi viejo profesor, que es un libro que me gusta mucho, un libro hermosísimo. Pero, o sea, estoy hablando, pensando en Rosa Montero, y me entran escalofríos, porque la ridícula idea de no volver a verte, obra, ¡buah! Extraordinaria, extraordinaria. Si hubiese un poco menos de móvil combinado con tribu, y hubiese un poco más de curiosidad y generosidad, del mismo modo que viajando la gente aprende a querer, comprender, aceptar, amar, disfrutar y aprender, leyendo cosas, por ejemplo, del mismo modo que yo como hombre leo a Ferrante y me vuelve loco de felicidad, yo invitaría a algunas lectoras que lean, si no lo han hecho, a James Salter, y a los tipos también, James Salter, es un tipo que a mí me vuelve loco. El New York Times dijo, he's a man who can break your heart with a sentence. Te puede romper el corazón con una frase. Es decir,
No sé cuál debía ser la obra icónica de 1957 en España, pero sospecho que El árbol de la ciencia, que ya debía estar publicado, debía ser muy importante. Unamuno en 1957 era muy importante, por ejemplo, ¿no? Pero también yo creo que de 1962 más o menos es Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, que a mí me volvió loco, me gustó muchísimo, es un libro que me gustó muchísimo, pero no sé si hoy todos los lectores podrían leer fácilmente Tiempo de silencio. En cambio, La fiesta del chivo es un libro maravilloso, durísimo, maravilloso. Entonces, yo lo que os invito es, si alguien dice, oye, ¿qué tengo que leer? Yo tengo una página web que es jordinadal.com, hay una pestaña que pone lecturas que me han gustado, y ahí hay 500 libros más o menos que me han gustado entre los 1990. Bueno, gracias. Un placer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Si no, lo que digáis, gracias por estar aquí. Me he sentido muy bien acompañado, que 2 muy buenas preguntas. Hay 3 o 4 buenos amigos que me hacen compañía. Considero a las personas que estáis aquí, aunque no os conozca, como personas. Editar, cuando yo edito un libro, ahora porque con el móvil es fácil, pero editar es encontrar un manuscrito, es encontrar un tesoro y buscar una cabina telefónica para llamar a tus amigos. Ahora ya no hay cabinas telefónicas, pero editar un buen libro es encontrar un tesoro y salir a contarlo. Entonces, en ese sentido, mi librito, Libroterapia, mi editorial, plataforma editorial, y mi página web, jordinadal.com, están a vuestra disposición. Y si alguien, después de esta charla, quiere darme un poco de eco, si le ha gustado, un poco de feedback, que se dice en moderno, se admiten críticas, ayudadme a hacerla un poquito mejor, por favor, para la próxima ocasión. Esto está en streaming, creo que lo podrán circular. Y podríamos ser más o menos, pero no mejores. ¿Vale? Gracias.